Amigos, con esa última estrofa que les quiero dar los buenos días hoy, que no se pierda la fe, porque en realidad lo que ayer ocurrió es lo que vamos a comentar hoy, y usted no pierda la fe porque aquí está con nosotros Efraín Rincón, Ender Arenas hoy desdoblado en su condición de analista político, y seguramente más tarde llegará Eduardo Rodríguez, también un buen analista político, para llevarles nuestras primeras impresiones acerca del proceso electoral que ayer vivió Venezuela. Proceso electoral que muchos hablaron de que era definitorio, entre otras cosas, porque podría marcar un nuevo rumbo del gobierno de Maduro en el caso de ganar las elecciones, y también, por supuesto, en el caso de haberlas ganado la oposición, también generaba por lo menos aspectos positivos en cuanto al futuro del país. El país ciertamente está mal, por eso muchos hoy nos explican cómo en la situación en la que vivimos a algunos se atribuyan triunfos que obviamente no se los pueden atribuir. Algo pasó ayer que comenzó con lo siguiente. El gobierno había dicho, por sus voceros principales, Maduro y Cabello, habían dicho, elecciones no hay hasta que las ganemos. Alguien me dijo ayer, bueno, los tipos estaban preparándose para ganarlas como creen que las ganaron. Efectivamente, las convocaron, quién sabe, porque alguien les dijo, tienen que convocar las elecciones porque están cayendo en un estado de indefensión política y de ilegitimidad frente al mundo y ustedes tienen que hacer las elecciones. Y se prepararon, primero lograron, en principio trataron de lograr desarticularla a la oposición, dividiendo a los opositores entre traidores y no traidores. Y algunos de la oposición, entre ellos la estimada María Corina y el no menos estimado Antonio Ledesma, le hicieron el juego al gobierno. Ahí hubo unas cositas raras después que hicieron que algunos dirigentes se callaran por mucho tiempo, pero sin embargo le aceptaron el reto, tal como habían aceptado el reto de la validación, le aceptaron el reto de ir a unas elecciones regionales, que si bien es cierto, hoy el gobierno se anota, dicen ellos, un triunfo electoral, porque el gobierno tiene todo, Contraloría, Fiscalía, CNE, Tribunal Supremo y una cosita adicional, la Fuerza Armada. Entonces ellos pueden decir hoy que ganaron todo y además tienen los medios para hacerlo. Pero la gente sabe que no ganaron nada, que al contrario perdieron. ¿Y por qué perdieron? Porque se vieron obligados a tener que usar el expediente que usan todas las dictaduras. Pérez Jiménez perdió unas elecciones con Villalba, y perdóname a ustedes lo lejos que voy, pero es que en Venezuela las dictaduras, la última dictadura fue la de Pérez Jiménez y la otra dictadura conocida es esta, de otra manera. Pues bien, pero eso no decide nada, porque resulta que la gente sabe, la gente que salió a votar sabe que los resultados no pueden ser, las urnas no pueden arrojar un resultado que no esté rubricado por actas y cosas de esas, y pareciera ser que el gobierno no las tiene. Tiene el CNE, la oposición tiene que tener las actas. Las actas que las tiene que tener la oposición para poder hacer los reclamos correspondientes. Pero los encuestadores acertaron en cuanto al número de votantes, el porcentaje de votantes. Pero extrañamente, lo que es más difícil, no lo acertaron, que fue los ganadores que dieron. Ya les decía, está Ender Arenas y está Efraín Rincón. Yo voy a ser moderador. Vamos a tratar de desentrañar un poco lo que pasa, porque en estas primeras horas de la mañana del día lunes hay todavía falta mucha información que procesar. Gerardo Blay y gente de la unidad ya manifestaron que no reconocen esos resultados y hay que esperar a ver el coco que está fuera de Venezuela, que es quien tiene que darle reconocimiento. Por eso yo le decía a unos dirigentes del gobierno que ellos tenían que aceptar la veeduría internacional para que pudiera darle piso a esto. Al no aceptarlo, de una vez consiguieron que la gente no crea, y luego intentaron dividir la oposición, trabajaron para el abstencionismo, y mire que lograron, en las primeras de cambio lograron de verdad confundir a muchos. Eso se fue disipando al final, pero lo otro lo tenían en los asaltos a los centros de votación, en la persecución a los dirigentes. Y cuando hablo de asaltos, fueron asaltos. Aquí en Maracaibo, en el centro de Bellas Artes, llegaron los colectivos y asaltaron. Y la policía tiene las imágenes de los que asaltaron. Y todo el mundo sabe que el cuartel
de donde salieron a asaltar el centro de votación y a robar a la gente, les robaron las carteras, los colectivos ayer, todo el mundo sabe que el comando estaba operando por frente a una célebre, muy conocida plaza de Maracaibo, donde la oposición acostumbra a hacer sus actos. Les digo que cuando ocurrió la cuestión, yo estaba cerca del lugar, ya cuando llegué no había nada que hacer, pero ni siquiera ya la gente, mujeres preocupadas, le robaron las carteras, a un exdirectivo del Club Comercio, del Club Criole creo, le dieron un golpe muy fuerte en la cara, el señor de apellido es Megro, pero la misma gente que quedaba allí señalan que uno de los que asaltó estaba con su moto al lado de una heladería que queda frente a una plaza muy conocida en Maracaibo. O sea que todo el mundo sabe que ese comando independiente no era tal comando independiente, sino el comando para la fase esa final de golpear y maltratar a los electores que iban a votar contra Arias. Y Arias lo sabe. Arias lo sabe. Bueno, doctor Rincón. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Buenos días, Efraín. Bueno, sí, yo coincido con tus apreciaciones, Francisco. Creo que todavía es muy temprano para asumir, exponer conclusiones definitivas sobre un proceso que tiene muchas aristas, que tiene mucha tela que cortar y que requiere sin duda un nivel de ponderación, de racionalidad, que sin ánimos de escurrir responsabilidades en cualquiera de los, o en este caso del bloque de oposición democrática, sí nos permita de alguna manera alertar a la gente, conversar con los venezolanos, con los zulianos, indicarles cosas que en definitiva nos permitan mantener la lucha por el rescate de la libertad, de la democracia, que aunque pareciera muy lejano, se suman muchos nubarrones alrededor del gobierno que también va a tener que responder, no solamente frente a los venezolanos con un comportamiento absolutamente diferente a lo que se percibe en el ambiente nacional, en el clima del país, sino por supuesto también a nivel internacional, que cada día tiene mucha más importancia ese análisis, esa visión que se hace del mundo sobre Venezuela. Entonces yo creo que hay que conversar mucho, hay que analizar mucho de una manera desapasionada, muy objetiva, aunque nos estemos sorprendidos, algunos estarán abrumados por estos resultados, pero yo sí creo que es necesario despojarse de muchas de estas cosas para tener un análisis mucho más limpio, más objetivo de esta situación, que es muy grave lo que está ocurriendo en Venezuela. Yo creo que estos resultados ayer desembocan en el peor escenario para Venezuela. Sí. Primero porque hay sectores que se van a radicalizar, obviamente, que son los sectores que alimentaron la abstención durante bastante rato. Sectores que ya empezaron a decir en las redes, yo se los dije. Eso va a radicar el proceso y, por supuesto, el organismo rector de las elecciones ha perdido la confianza de los venezolanos, porque evidentemente estamos frente probablemente a uno de los robos electorales más grandes que se ha hecho en la historia electoral del mundo, realmente. Es decir, las cosas hay que decirlas como hay que decirlas. No hay manera, es decir, para entender que en algunos estados donde ciertamente había un liderazgo muy vinculado al sentido y a los sentimientos de la gente, haya perdido. Ejemplo, Lara, sí. Lara, es decir, a nadie le cabe en la cabeza que la señora Carmen Meléndez le haya ganado a Falcón. Ahí no hay manera. Pues. Es decir, no hay manera de pensar que la Cava haya ganado las elecciones en Carabobo. No hay manera de pensar que Eduardo Rodríguez le haya ganado a Carlos Ocarija y Miranda. Es decir, le cuesta a uno pensar. Ahora, hemos dicho, pero desde hace bastante tiempo, cuando aquí se dudaba que había dictadura o no, cuando aquí todavía se hablaba de democracia, ¿cómo se llama? Se hablaba de una especie de democracia especial, de democracia no liberal, se hablaba aquí.
Nosotros dijimos en este programa hace bastante tiempo, hace más de un año, dijimos que el gobierno contaba con factores de poder que al cambiar los resultados de elecciones popularmente determinadas, estábamos frente a una dictadura. Hace bastante tiempo lo dijimos. Cuando nadie hablaba de dictadura, nosotros dijimos que aquí el CNE y el Tribunal Supremo Electoral eran capaces de cambiar los resultados electorales. Cuando estamos en ese escenario, nos dio pie para pensar que estamos frente a una dictadura independientemente de la exhibición del poder de las armas. Sí, sí. Hoy efectivamente, como dice Francisco, tienen todas las instituciones en sus manos, que son las instituciones que cambian los resultados electorales. Yo creo que aquí se han cambiado los resultados electorales y se voltearon totalmente los números. No hay ninguna duda sobre eso. Yo creo que, como dice Francisco, al quedar en evidencia, por supuesto, hay una cosa que hay que tomar en cuenta. La oposición tiene que tener las actas en las manos. Es decir, no se puede seguir denuncias y seguir haciendo denuncias sin tener los fundamentos en la mano. Claro. La oposición tiene que tener las actas en la mano. Con las actas en la mano se puede demostrar si se cometieron o no se cometieron el fraude, que obviamente parece evidente. Pero las encuestas se podían haber equivocado, pero no tanto. No tanto. Y no todas, además, ¿no? Y no todas. Además, con el escenario de la abstención de 40%, todas las encuestas llegaban a la conclusión de que la oposición ganaba casi todas las gobernaciones. Y los resultados se voltearon totalmente. Fueron al revés. Yo creo que vamos a tener escenarios sumamente peligrosos para el año que viene. Sumamente peligrosos. Primero porque este resultado, la lógica política aquí no está acompañada por la lógica económica. Es decir, tenemos un país que cada día tiene más desabastecimiento, tiene más escasez, tiene más inflación, tiene mayor problema con la deuda externa que hay que definitivamente pagar. Creo que son 13.800 millones de dólares que hay que cancelar para el año que viene y no los tenemos. Que tenemos además unas reservas internacionales que no llegan a los 100.000 millones. Es decir, que tenemos un proceso casi hiperinflacionario. Si tenemos esa lógica económica que va por un camino donde el país tiene los peores números del Fondo Monetario Internacional. Inclusive estamos a nivel de Guinea Ecuatorial. Estamos tan mal, que solamente superamos a Guinea Ecuatorial en cuanto a grandes variables económicas. Mugabe está por encima de nosotros. Imagínense ustedes lo que eso significa. Entonces, tenemos una lógica económica que no se compadece con la lógica política. Entonces, ojo, mira, estamos en el peor escenario posible, porque aquí los radicalismos se van a acentuar. Ya hay gente que está llamando otra vez a la calle, sí, qué sé yo, y el escenario de la calle se abre de nuevo con toda la carga que puede tener. Yo creo que Luis Vicente hoy tiene razón en el artículo que tiene hoy, que dice que esto, en el tuit, lo que yo leí fue un Twitter de Luis Vicente León, dice, los peores escenarios se abren para Venezuela y los peores. Sí, pero fíjate tú, por ejemplo, yo hago el llamado ahorita, hoy es cuando la oposición necesita tener la cabeza más fresca. Eso Hoy la oposición venezolana, esa que ayer fue al proceso electoral y demostró que tenía razón asistiendo al proceso electoral. Pues el gobierno no quería esas elecciones, pero se vio obligado a hacerlas. Al hacerlas, el gobierno debía lograr una mayoría, a como diera lugar. Eso que dice Ender es verdad, mira, es imposible. Nosotros en el Zulia, nosotros vivimos acá y percibíamos que la derrota de Arias Cárdenas era cuestión de horas. Arias no tenía ninguna posibilidad de ganar, por eso a nosotros nos llamaba la atención que Arias aceptara la candidatura sabiendo que la derrota de Arias, con todo lo que habían hecho, no era no solamente inminente, sino estruendosa. Sí, era una cosa que estaba planteada. Ahora, con la información que tenemos del interior del país, también sabíamos que había unas zonas, yo lo dije, no lo públicamente, pero ayer, en reuniones previas les había manifestado que yo no era, incluso en la emisión de La Pata del Colibrí del día sábado, les hice saber que según los datos que yo tenía, la oposición podía estar ganando unas 11 gobernaciones de estado. Obviamente, en una evidente minoría, porque la gente, todos ahí estaban, Darwin, Damaso, Ronald y los que estaban allí, manifestaban lo contrario. Yo les dije, no, aquí ya están unos datos, el gobierno no las tiene todas perdidas, que hay una ventaja que ellos tienen, que manejan. En las zonas más deprimidas ellos no solamente controlan el poder, sino que controlan la capacidad de voltear a la gente, de amenazar, de amedrentamiento. Amedrentamiento que ayer llegó a todos los sitios, en San Cristóbal, en Mérida, en Lara, en Falcón. Lo de Falcón es una cosa que no tiene absolutamente nada. Cuando yo hablaba el sábado en La Pata del Colibrí, alguien de Falcón nos llamó y nos dijo, mira, esta es la información que nosotros tenemos.
el candidato del PSV genera tanto rechazo que en su propia gente lo tiene. Y aquí están las encuestas, ¿no? Sin duda, las encuestas nos decían que estaba así. Ahora bien, ¿por qué digo que hay que tener cabeza fresca? Porque esta no es la última pelea. A esta pelea había que ir corriendo este riesgo, porque la única manera de desenmascarar al gobierno era esta. Esto fue lo mismo que hizo Daniel Ortega después de ganar las elecciones con el apoyo de la derecha más rancia en Nicaragua. Se apoderaron de todo y lo están haciendo. Pero Venezuela no es Nicaragua. Lo que tiene que hacer la oposición es recomponerse. Y además unos mensajes que se le envían a la oposición. No había necesidad de pelear por lo que todavía no está en juego. Lo que a la oposición le ha quitado punch es que a veces no saben qué hacer. A veces no saben qué hacer. Y esto lo digo también para que ahora se va a incorporar Eduardo Rodríguez y para ustedes dos. Fíjense ustedes que, por ejemplo, Voluntad Popular, un partido en emergencia, comienza a perder fuerza porque tenía 5 o 6 centros de dirección que opinan incluso contradictoriamente entre ellos. Yo vi unas declaraciones de una señora llamada Fabiola Colmenares, que no sé si es la misma lideresa. Sí, es la actriz. Es la actriz de Vargas. Ella manifestó que el Comando Internacional de Voluntad Popular no estaba de acuerdo con las elecciones. Y Smilinki, un alcalde también lo manifestó. Uno no sabe, y uno no supo más nada de Lilian Tintori desde el día que le quitaron los 200 millones de bolívares. Eso es correcto. Capriles, inhabilitado, asume se mete en la campaña igual que Henry Ramos. Y Borges también. Entonces, lo que está planteado es que hay que organizar a los venezolanos en función de un proyecto político que hay que expresárselo a la gente. Si no se hace eso, Efraín, ahí amigo Ender, vamos a seguir lo mismo, porque cuando hay un chance, enseguida salen los candidatos presidenciales. Francisco, pero ese proyecto no se puede expresar con contundencia si dentro de la casa está el desorden, si no hay la unicidad estratégica, si no hay el sentimiento de desprendimiento de los líderes y la visión de largo plazo, que efectivamente se hace política para acceder al poder, pero eso tiene determinadas condiciones y hay un elemento sine qua non que exige la unidad estratégica monolítica de los factores democráticos venezolanos. Porque de otra manera, lo que tú proyectas, lo que tú dices, lo que tú le planteas en ese objetivo de conectar con la gente, queda desnudo porque el discurso no se parece a las acciones. Entonces, yo sí creo que hay que hacer un esfuerzo importante, hacer un stop entre las rivalidades, entre los conflictos que están emergiendo y que existen dentro de la unidad, para poder reinventarse y lograr esa conexión, esa organización popular que son clave para obtener el poder político. Sí, yo creo que, mira, yo insisto en que este es un momento especialísimo, ¿no? Yo creo que aquí el papel que deben jugar los partidos políticos, los partidos mayoritarios, es importantísimo y fundamental. Primero, quien le da tejido a una nueva sociabilidad política en Venezuela van a ser los partidos, que tienen que buscar maneras de conectarse de manera mucho más eficiente, más eficaz con lo que queda de la sociedad civil venezolana. Es una sociedad civil que permanentemente está intervenida por el gobierno. Sí, claro. Es decir, los CLAP, es decir, a última hora, es decir, la gente que votaba en algunos centros se les daba un ticket, en los centros electorales chavistas, se les daba un ticket para que fuera a retirar la caja CLAP. Aquí hay una plaza que está detrás de la Mercedes. Ayer estaban allí los CLAP y yo, por supuesto, llegué a buscar mi caja CLAP. Palabra que llegué a buscar mi caja CLAP. Y cuando yo me paré, le dije, compañero, ¿y cómo va la cosa? Deme mi caja CLAP. No, entonces me dice, ¿ya votó, compañero? Y dije, en la mañana. Pero no he podido retirar la caja CLAP porque donde la estoy buscando no me la quieren entregar. Allí cerquita de lo que es la sede regional del Nuevo Tiempo, estaban los tipos con las cajas CLAP. Por supuesto. ¿Y te dieron tu caja? No me la dieron porque yo cuando alguien vio y le dijo, ese es el de Roja y Arena. Y entonces yo aceleré y seguí rumbo al semáforo que está con Bellavista. Pero ahí estaban repartiendo las cajas CLAP y habían acordonado la zona. No se podía pasar por las avenidas, es un cruce, ahí no se podía pasar,
Porque hay dos sedes, la de Nuevo Tiempo y la de PJ. Y la de PJ que está un poco más, las habían acordonado. Lo cierto es que, yo creo que estuve a punto de lograr tu cometido. De freír los pequeños con el aceite que tenían ahí. Sí. No, entonces yo creo que ahí lo que tú dices es buscar los primeros que tienen que buscar unidad, chicos, son los propios partidos que adentro tienen una guerra sorda. Por ejemplo, lo de Voluntad Popular, donde es impresionante. Mira, la voz de un muchacho, yo no sé si Ramón Muchacho es militante de qué cosa, pero es un muchacho. Es un muchacho. Ramón Muchacho, las declaraciones de Ramón Muchacho desarticulan cualquier proceso de unidad, porque ellos cantaban afuera cualquier cosa, mientras que adentro la gente que sufre estaba en otra cuestión. Yo creo que ayer... No, el muchacho critica el proceso que le permitió él llegar al poder. Entonces mira lo que tú decías fuera de cámara. La ventaja que tenía la señora Gómez en Táchira debe haber sido tan enorme, tan gigantesca, igual que la de Guanipa aquí en el Zulia, que el CNE no pudo poner a ganar. No, pero de verdad, a la es gente que yo te aseguro, según lo que yo tengo informado, Feo La Cruz tiene arriba, según los cómputos que tiene, puntos. Cerca de 15 puntos de ventaja. Ahora, imagínate un gobierno, y esto lo quiero dejar un punto para otro segmento, que ya está Eduardo Rodríguez acá. Imagínate un gobierno que por la vía de los hechos tenga que reconocer que un organismo tan deslegitimado como el CNE se equivocó dando los resultados. Y nosotros aquí no nos vamos hoy hasta no poner al CNE donde está. Esos son los tipos que proclamaron a los diputados de Amazonas. ¿De acuerdo? Y perdieron en Amazonas. Unos meses después, con todo lo que le han hecho a Amazonas, el candidato de ellos termina ganando. Es una cosa, mire, absurda. En el caso de Víctor Clark, en Caridubana, la campaña electoral, los últimos días de la campaña electoral en Falcón, Caridubana, se desarrollaron bajo un apagón total. No había electricidad. Y cuando el tipo llegó a Caridubana, tuvo que correr. Y ahí ganó. Y ahí ganó. Claro, ganó. No, él ganó y nosotros nos vamos a la pausa. Aquí seguimos, amigos. Ahora tenemos en el estudio a Eduardo Rodríguez, conocido analista político en la región, que acompaña a Ender Arenas y a Efraín Rincón, con quienes estamos haciendo un programa especial en el día de hoy de Roja y Arena. Bueno, estoy leyendo la suma de los votos en Lara y suman el 107%, 108%. Eso habrá que dilucidarlo. No te olvides que Merente anda por ahí. 108% de los votos en Lara. Entonces, fíjense lo siguiente. Se lo olvidó. Una elección donde el gobierno pretendió manejar la abstención. Eso parece ser que no se le dio. A pesar de los García Banchi, a pesar de eso, nadie les hace caso. ¿Verdad que eso? A mí me da mucha lástima con ellos, son los grandes derrotados, porque el 61% de participación derrota a todo aquel que dijo que había que abstenerse, porque es que resulta que en ese tipo de elección esa es la cantidad de gente que termina votando. Pero el gobierno acababa de hacer una elección el 30 de julio, donde dijeron que sacaron 8 millones de votos, y además de 8 millones de votos, Smart Mati por un lado y la agencia Ropter por otro lado decían que eso era mentira. Pues ayer quedó demostrado que efectivamente no tenían los 8 millones de votos, porque si llevaron 8 millones de votos ellos solos, ¿verdad? Sin inconvenientes, sin nada, ¿cómo es que ayer no llevan 4 millones? 4 millones te llevarían a lo sumo 6 millones de votantes. A lo sumo, si aceptamos esos números que ellos tienen acá. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó fue que el gobierno necesita quemar esta última etapa, y esta última etapa era la de ya no tomar el poder por la violencia de las armas en manos de los militares, sino que era posible tomarla, que la tomaran otros y ellos atrás. Pero la pelea final no se ha dado. Ayer la oposición políticamente derrotó al gobierno. Lo derrotó porque el gobierno no tiene los votos que dice tener. Lo derrotó porque se vieron obligados a tener que utilizar, no el mecanismo de modificar resultados. Y a esto tendrá que la oposición responderle con las actas. Acta en mano. Aquí sí no hay acta. A mí cuando me dijeron que Capriles le ganó a Maduro, y después de una semana Capriles no tenía las actas, dije que ganó Maduro.
No hay razón para no reconocer el triunfo a Maduro, y Maduro ganó, porque Capriles nunca tuvo las actas. Si en Miranda, que todo el mundo dice que gana Ocari, y en Lara, Falcón, que tiene el gobierno desde hace 8 años, no es capaz de mostrar las actas, entonces Falcón no tenía aparato electoral y puso en cuestión su elección. Aún con lo que dice Arena, 107% votaron. Ok. Planteo nuevamente lo siguiente. Yo creo que el gobierno tuvo ayer una gran derrota política. Derrota política que seguramente en el interior del país no se va a notar tanto, porque el venezolano, emocionado por los números que daban los encuestadores y alguna gente y algunos analistas políticos, le daban un triunfo a la oposición. ¿Qué va a decir la comunidad internacional ante una evidencia de fraude masivo? ¿Qué dirá la comunidad internacional? Que hubo un fraude, profesor. Y que no va a reconocer, por supuesto. Ahora, profesor, llama la atención, saludos Francisco, Ender, el profesor Efraín Rincón. Desde ayer conversamos varias veces con el profesor Francisco y sí notaba yo que durante el día nosotros no teníamos, ¿te acuerdas que comenzamos y tú me decías, ¿cómo están los números nacionales? Yo digo, primera vez en un proceso electoral que no manejo números nacionales. Que no sé cómo está Anzoátegui, que no sé cómo está Sucre, que no sé cómo está Miranda. Bueno, Miranda sí. En Miranda supimos durante el día que había una diferencia de 5 puntos a favor de Ocari, pero esa diferencia siempre cuando son muy cerrados, bueno, el profesor Efraín lo sabe, puedes ganar o puedes perder, o prácticamente en ese momento de fotografía es un empate. Entonces nos preparábamos para algo. En la noche, como a las 8 hablo con el profesor Efraín, me dice el profesor Efraín, bueno, te haces una llamadita al amigo Bocaranda. Y yo llamó a Nelson por el tema de un audio que salió con su esposa, ¿no?, que se convirtió viral, y me dice Nelson, chico, no, eso fue, bueno, eso fue con mi esposa y tal, pero algo informal y se convirtió viral. Y yo le digo, ¿y cómo están los números en el CNE? Y me dice, bueno, Edward, de verdad los números en el CNE, hasta donde yo sé, eran 15, pero en este silencio, en estas horas que han pasado, no sé con qué van a salir. O sea que había un desconocimiento tal. Colegas como, por ejemplo, que estaba en este programa, Luzmeli Reyes. Si ustedes notan ayer nadie pudo predecir, ni Eugenio Martínez, cuántas iba a ganar la oposición y cuántas iba a perder el gobierno. Eso no, nadie salió a predecirlo o a anunciarlo horas antes del pronunciamiento de Tibisay. Entonces, vivimos unos momentos donde volvemos a echar la película para atrás y regresamos al 2002, al 2003, fraude, Mi tema ahora es que la gente que nos está viendo dirá, bueno, hubo fraude, voy a ir a votar otra vez, porque el voto se desmotiva, evidentemente. Totalmente. O sea, hay una persona que nos está viendo ahorita y dirá, bueno, en el Zulia ganamos, sí es verdad, en el Zulia ganamos, salimos airosos o estamos airosos hasta ahorita. Ahora, mañana pues te pueden decir, bueno, tienes que irte a juramentar en la Asamblea Nacional Constitucional. ¿Lo va a hacer Juan Pablo o no lo va a hacer? O vamos a volver a hacer el conteo en el Zulia, vamos a contar todas las actas. ¿Cómo es eso que ayer, por ejemplo, desde el Palacio de Miraflores, después que habla Maduro, sale Diosdado, vicepresidente del PSV, dando una rueda de prensa desde el Palacio de Miraflores? Eso es un acto político lo que estaba haciendo, dentro de una instalación del Estado. Pero eso es normal ya para... Claro, lo que no podemos acostumbrarnos, profesor, es que sea normal. Claro. Que los militares en este país sean los que primero hablen antes de la autoridad. Eso no pasa en los Estados Unidos, eso no pasa en Alemania, eso no pasa en Europa. O sea, los militares están para custodiar procesos electorales en países como el nuestro por una situación que lo vivimos en los años 60 para protegerlo de la guerrilla. Pero no es el deber ser. No es así. Y no debemos acostumbrarnos al deber, a lo que nos están enseñando que es el deber ser. Pero mira, siempre hay un guión. Y tú apuntas por ejemplo, a la presentación del alto mando militar. Y fueron muy concretos. Respetar los resultados y respetar al árbitro electoral. O sea, de una manera contundente, e inmediatamente después viene el poder electoral, con lo cual queda en evidencia la subordinación del árbitro a otros factores de poder de la República. Ya hubo unas declaraciones jueves o miércoles donde la gente del gobierno decía hay que respetar la decisión de la gente. Claro, ¿por qué? Porque es que, mira, a veces nosotros somos sorprendidos porque
nuestro tránsito por la democracia, por haber nacido y criado y haber sido criados en la democracia, nos hizo asumir una manera de comportarnos frente a este tipo de cosas. Así es. El venezolano no vivió la dictadura de Somoza, no vivió a Stroessner, vivió una dictadura con Pérez Jiménez, que a lo mejor alguna vez habrá que estudiarla y analizarla de otra manera, porque en las contiendas los contendores se acusan de cosas terribles que seguramente no pasaron. Pero en el caso venezolano, pues sí, hay un libreto que se está escribiendo y se está haciendo y ha venido perdiendo fuerza, un poco por la presión popular y un poco también porque los partidos se han dado cuenta que no es posible llegar al poder si no actúan de acuerdo a ciertos patrones internacionales y tal. La oposición acepta el diálogo porque la comunidad internacional se la propone. Una comunidad internacional que está muy activa. La comunidad internacional esperaba un resultado distinto. ¿Por qué? Porque aquí no es verdad que se equivocaron los encuestadores. Aquí lo que ocurrió fue que el gobierno torció la voluntad popular. Total. Y la tuerce de tal manera que impide que el proceso se desarrolle como es normal. Primero una veeduría y después que ellos durante el día estuvieron atacando centros de votación y misericordiamente ante la mirada impasible de la Guardia Nacional, del Plan República, que por cierto se declara incompetente para cubrir los centros de votación, porque la razón para moverlos a los barrios es porque no había seguridad. Y ustedes no son los encargados de la seguridad. Así que había una cuestión de lograr hacerle creer al venezolano que si perdía la oposición era porque ellos no tenían capacidad de llegar a algunos otros sitios. La comunidad internacional tenía veedores aquí. Claro que los hay. Los embajadores, todos tienen información de qué fue lo que realmente pasó en Venezuela. Pero falta un detalle, que políticamente la oposición haga valer sus opiniones. Tú no puedes esperar hasta la semana que viene o entre 15 días para que la oposición, la Mesa de la Unidad, haga un balance de situaciones y entonces lo que se perdió es lo que se va a hacer. Ahora, profesor, para terminar con lo que usted acaba de decir, el día jueves, el día viernes, cuando se instalan las mesas, hubo el madrugonazo. Llegaron a las 3 de la madrugada, tomaron los centros electorales, instalaron las mesas con miembros accidentales. ¿Y qué hicimos nosotros? Bueno, vamos a ver cómo recomponemos, vamos a ver qué hacemos. El día de ayer de la elección, todo el día estuvo tranquilo. Edward, el viernes en la noche todavía había reubicación. Las reubicaciones, casi cuánto, 700.000. 720.000 y el 11% afectó a Miranda. Las encuestas que reflejaban, profesor, que aquí hay 80% que reprueba el gobierno de Maduro, que la gente está pasando hambre, que comen dos o menos veces al día, así es, que aquí hay un problema de efectivo, que aquí no hay repuestos, que aquí no hay medicina, que aquí se muere la gente y la inseguridad. Y van a decir ayer que ganaron 17 gobernaciones. Nuestro artículo de la semana pasada fue: ganamos 17, perdemos 5. Bueno, fue al revés. Pues. O sea, yo creo que lo escribí al revés. Yo dije que debía haber puesto que el gobierno ganaba 17. Pero para fíjate, ver si, lo curioso es que desde mediados de semana, todos los países, nosotros no tenemos información de nada, porque todos los países estaban diciendo y señalando que había irregularidades en el proceso electoral. Fue el primer Canadá, país. México, todos los países ya se hayan pronunciado con respecto a un eventual fraude electoral en Venezuela. Todos. Es decir, todos, digo yo, los que nos vienen acompañando en este proceso. Pero aquí no sabíamos absolutamente, bueno, sí sabíamos que, que el CNE es un organismo que cambia los resultados electorales. Obviamente sí, el primer ensayo que ellos hicieron fue el 30 de julio. El 30 de julio marca una nueva fase en este proceso delincuencial electoralmente allí hablando. Prácticamente saben cómo hacer para voltear. Tú lo que hiciste era lo que las encuestas decían, 17-6, bueno, las voltearon los números. Es que yo no me explico por qué, por ejemplo, la señora, es decir, cualquiera, porque hubo más de un estado donde votó más del 100%. Hubo un estado donde se votó el 111%. Por ahí lo tengo. ¿Cómo? 111%. Es decir, hay un estado que votó el 111%. Lara. Lara votó Lara 107. Ahí lo tengo. Entonces, fíjate, yo creo que aquí hay que, cabeza fresca y todo lo demás, pero yo creo que hay que decir las cosas por su nombre. Porque eso que dice Edward es verdad. Mañana o pasado van a anunciar que las elecciones municipales son en diciembre. Es un escenario posible. Es un escenario muy posible. Las anuncio para diciembre. Si pudiera, en noviembre las haría. Ayer me dijeron que las iban a hacer en diciembre.
Ok, Bueno. entonces, elecciones municipales en Pero me diciembre. lo dijeron mucho antes de saber todo Entonces, hay un sector que se va a súper radicalizar, que es el sector que va a decir, se los dije, ese CNE no es confiable, no hay que ir a otro proceso esto. electoral. Sí, pero una cosa, Y una cosa, Francisco, más, mira, el problema es que si se demuestra el fraude, cualquier escenario de conversación y de diálogo está casi cerrado. No, no, es que, sin lugar a yo creo que dudas. es que creo que se cerraron toda decisión del gobierno, pero es que el gobierno toma esta decisión de apoderarse de las gobernaciones, tratando de apoderarse del resto del país, porque ellos saben que la gente no está con ellos. La única manera de apoderarse es poniéndole la mano y cogiéndola, con algún apoyo internacional. Pero Venezuela no es Nicaragua, Venezuela es un país que tiene grandes potencialidades económicas y que interesa no solamente a los políticos, sino interesa al resto del mundo. Y entonces el gobierno no tiene cómo salir de esta situación, pongo los gobernadores. Y estos gobernadores electos pueden ir o no ir a juramentarse, porque en definitiva, ¿ustedes creen que esos gobernadores, con un gobierno que fue capaz de hacer fraude para ganar las gobernaciones que dice que ganó, va a dejar gobernar a los gobernantes que ganaron? Sí. No los va a dejar. No los va a dejar Entonces, gobernar. iluso aquel que cree que él puede desde una parcela ir hacia adelante. Lo que tiene que salir el gobernador electo es a pedir por los demás que quedaron afuera. Eso es lo que salir, la oposición tiene que salir a decir qué es lo que va a hacer, sin estridencia, pero con mucha firmeza. Pero además de eso, a dar la cara, que por cierto, aunque parezca mentira, la oposición logró en este proceso unos voceros de primera. Abeledo habla ayer, Gerardo Blay y la propia Liliana Hernández. Políticos de fuste, que los tenían allí y nunca los usaron, hoy los tenemos que usar. Y la otra cosa es que los candidatos presidenciales sepan que ellos van a ser candidatos cuando las condiciones en el país se den. Así es. Hoy hay que actuar con unidad de propósito. Y yo por eso creo que si se puede articular un discurso alrededor, no de la derrota electoral, que está allí porque es el CNE. El CNE puede decir cualquier cosa. Un CNE deslegitimado, con un gobierno deslegitimado, con unas fuerzas armadas compradas con dólares a 10 bolívares, no tiene nada que decir ni la comunidad internacional ni a nosotros. Lo que tiene que haber es un liderazgo para salir a pelear. Nosotros no aceptamos ese resultado, pero cada vez que nos convocan a una elección tenemos que ir. Porque es la única manera como hemos ido derrotando al gobierno es en las sucesivas elecciones. Queda en evidencia el gobierno. Ahora digo yo, profesor, ¿es posible que esas actas reflejen lo mismo de los escrutinios, del voto, de la caja? Por una razón, si ellos tomaron los centros electorales el día viernes, con sus miembros y testigos, y nosotros, aun cuando no los tuvimos en todos los centros, quiere decir que ellos quizás van a cotejar las actas con los votos y va a ser parecido, va a ser igual. Pudiera o ser. va a ser, y si eso ocurre, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a decir? Bueno, si tú aceptas... Porque hubo una falla que fue el viernes cuando ellos se instalaron a nivel nacional e hicieron el Pero los tenemos traslados. otra falla. Pero esa falla, ellos se instalan, a lo mejor todo, de las mesas. pero no hay que mandar a investigar al tipo aquel del Cisne Negro, ¿no? Aquel que hizo que iba a hacer la investigación cuando el 2012. Sí, ese no, que no esté ahí. Si tú vas a un centro de votación, el que estaba ahí sabe que hay un acta que se levanta con los resultados de la máquina. Ahora no lo tienes que sumar tú, sino que la máquina te da toda la información. El viernes no podían poner a votar a nadie. Nadie podía votar el viernes, se instalaba la mesa. Ahora, ¿por qué se instalaron? Habría que ver por qué, si la oposición tenía interés en las elecciones, cuál era la duda de que los testigos y miembros de la oposición no iban a ir. ¿Por qué lo hicieron ellos adelantados? Eso no lo sé. Pero la máquina no podía tener más datos. Si votaron 300 tipos en una mesa, no podían aparecer votando 450. 400. No podía. Entonces, el testigo tiene que tener una mesa. Aquí votaron 300. 200 para el gobierno y 100 para la oposición, pero son 300, no pueden ser más. Si tienes el testigo, ¿qué pasa cuando tú no tienes testigo? Que el cuaderno está ahí, Lo llenas y Claro, le dan el dedo. Y no tienes tampoco el título. pero eso no puede ocurrir, eso no pudo ocurrir en Valencia, en Carabobo, eso no pudo ocurrir en Lara, eso no pudo ocurrir en Falcón, hoy en Falcón, eso no pudo ocurrir en algunos sitios urbanos del país. Eso puede ocurrir en Amazonas, o puede ocurrir en Apure, en algunas zonas muy alejadas de Anzoátegui, pero no, o en Apure, Barinas, pero no allí. Entonces la oposición lo que tiene que tener, debía haber un proyecto, un plan para tratar de saber quién tiene las actas, porque si no depende de lo que diga el CNE. Todavía nosotros no sabemos, porque no hay presión, aún no hay presión, qué es lo que de verdad tiene el CNE. Tienen que salir, esos tipos no estaban ayer dando información como exultante como estaban antes, y una que una sonrisa de uno y otro.
Pero no estaban, de verdad, porque a fin de cuentas eso se trata de crear una matriz de opinión de que ganamos, pero es que le regalaron 5 gobernaciones a la oposición y que la mayoría de los gobernadores son ADECO. De los 5, la mayoría son ADECO. Sí, tienes 3. Bueno, pero... El de Mérida, no tienes los 4. Bueno. Tienes el de Mérida, Nueva Esparta, tienes Táchira Y tienes Anzoátegui. Anzoátegui y Zulia, que es de Primera Justicia Juan Pablo. Pero por eso, pero entonces dicen es que los ADECOs negociaron. Entonces, si los ADECOs negociaron, entonces todo lo demás también es mentira. ¿Verdad Bueno, que sí? la teoría de la negociación de ADECO no creo que estén metidos en eso. No, eso O no sea, es de verdad. verdad. Bueno, chicos, había que ver la cara de Henry Ramos Mira, ayer. Era un poema. Es que eso, las aspiraciones de Henry Ramos ayer Pasaban por... le dieron un mazazo. Claro, chico. Igual que las de Borges, igual que las de Capriles, pero resulta que en Nueva Esparta, Alfredo Díaz es un líder. En Anzoátegui, Barreto Sira es un líder que derrota a Aristóbulo Isturi. Y que ya venía haciendo un trabajo de hace mucho tiempo. Pero a quienes derrotan, porque pudieron también darle el triunfo a Arias. ¿Por qué no se lo dan a Arias? Porque Arias fue un desastre. Todos los dirigentes del partido, todos los que venían al Zulia, e incluido Carreño, que vino varias veces al Zulia, manifestaba que aquí lo que había era un desastre. E incluso más de una vez al Zulia vinieron comisiones del SEBIN a investigar la gobernación del Así es, Estado. sí. Y un funcionario muy importante del gobierno de Arias tuvo que salir en carrera. Y el gobierno incautó las computadoras. Pues eso es una cosa. Por eso yo le preguntaba en estos días a Esparza, que estaba con nosotros en el programa del Colibrí. Le decía, Arias es ineficiente, de verdad que Arias es una gallera. Es un gallo pequeño y pataruco. Entonces, pero a Arias no se le acusa de corrupción. A ver si alguien me decía, no, pero mira esto y esto y esto. Esperaba que me documentaran, porque es que efectivamente uno de los gobiernos más corruptos que ha tenido el Zulia es el de Arias Cárdenas, y el gobierno lo sabe, y lo obligaron a ser candidato porque él no quería. A Arias lo obligan a ser candidato porque no querían, porque lo querían sacar de juego, y aquí sacan de juego al negrito Faramayero. Lo ponen, pero lo ponen para que pierda, como ponen... Javier Mamora. Javier Mamora igual, porque me hubiera sido Otro desastre. un No, desastre. peor todavía, Claro, una cosa pero ahí insólita. el fraude. Claro, y era difícil Era muy meter la difícil, coba, claro, sobre todo acá, claro. que todas las diferencias, lo decía en la encuesta del profesor Efraín Rincón también, y en las de Data Análisis, y en la del IVAC, la diferencia eran 25, 30 puntos, era Claro. inevitable. O sea, ayer en los Exit Poll también te manifestaban una tendencia muy marcada Mira, de triunfos que evidentemente no se reflejan con lo que dice allá. Ahí se habla de una diferencia de 60.000 votos. Pero vamos a estar claros, esa diferencia en el Zulia debe haber sido más de 100.000 votos. Sí, sí. Entonces Totalmente. toca al comando de campaña de Juan Pablo Guanipa para ayudar a los Velar nacionales. y pedir todo. No, Correcto. nosotros no aceptamos ese resultado. Son más votos, son muchos más votos, porque desde aquí hay que demostrar que aquí Guanipa sacó más votos, porque todo lo que... yo fui a unos centros de votación por una casualidad y le preguntaba a la gente que estaba haciéndolo ahí. Yo me consigo en el María Moñito a un señor que me dice, yo no entiendo esto. Había muy poca afluencia de votantes, pero también era muy rápido. Muy todo rápido el proceso, Porque era una votación rapidísimo. muy... Es más, el sistema es muy rápido también. Y me dijo, oye, es que aquí han votado como 1.800. Desde la mañana, eso era ya 11 de la mañana. Y es poco comparado con el centro de votación. Y es poco comparado con Con otros otro procesos. proceso. Pero es que la lista que tenían eran como 1.500 a 70, 80, y esto no puede ser. Incluso una gente me dijo, no, vamos a perder, porque esto está así. Yo le dije, esto se distribuye como la abstención se va a distribuir como una normal. El que tiene más va a perder más, pero el que tiene menos va para abajo. Efectivamente, fue lo que ocurrió. Pero los resultados del gobierno pudo haberse equivocado, porque ellos podían haber mantenido una cifra cercana a sus posibilidades, pero no hacer cosas como, por ejemplo, la de Monagas. En Monagas, cuando yo hablé contigo, yo hablé a Monagas porque tengo amigos allí y me dijeron, no, pero es que aquí te está ganando, en Maturín te está dando una paliza. Pues. Y el caso de Lara, igual, Falcón no pierde. Perdón, Sí, lo de Falcón es sorprendente. Y el caso es que el caso de Punto Fijo, es que tenían 30 y pico de horas sin electricidad. ¿Cuál fue el comportamiento de Rondón, chico? Luis Emilio Rondón, De anoche. igual comportamiento. Digo yo, ¿cuál fue la conducta que él No asumió con los peleó. resultados? Nada. No peleó Rondón. No peleó. Tráigame a papá que yo... Bueno, pero es que Rondón, tú, el consejo, mira, nosotros, falta Mario sentarlo ahí para que fuésemos los miembros.
del Consejo Nacional. Lo haría mejor que Rondón. Eso no saben nada, chicos. Eso le llega, eso es muy complejo. Es que estamos, los funcionarios medios. Es un chiste, de verdad que esto es un chiste. Una caricatura. Claro, chicos. O sea, es lo que dice, viene la reflexión dura de la... Pero para no desviarnos un poco, profesor, del tema Zulia, ahorita tienen que meterle el ojo a la gestión de Francisco Javier Arias Cárdenas. Claro. Porque bueno, pero yo le decía al profesor dicen, Efraín, inauguraron un oncológico, pero no hay electricidad para conectar para los activar los grandes equipos que trajeron. Eso es corrupción. Pero dicen ¿A también, quién le compraron esos equipos? Edward, ¿Cómo no verificaron esos equipos? Han sacado computadoras de hace rato de la gobernación. Desde anoche se está hablando que en el Insubi o en las dependencias está habiendo quizás una salida de bienes importantes. Y la Dirección de Salud tiene más de 15 días trabajando. Entonces, ahora tiene que venir un proceso de evaluación, de seguimiento. ¿Qué hicieron estos señores? No es posible que hijos de funcionarios, inclusive hasta el mismo, tengan en sus casas ascensores. ¿Cómo es eso que una casita de 3 pisos tenga ascensores? ¿Eso que los compraron qué? ¿Con los sueldos o con el sueldo que te permite ser un director o un funcionario público? No. Entonces ahora viene una evaluación. Eduardo. Porque Arias se vendió como el hombre incorrupto, el hombre que probó, el hombre honesto, el hombre que habla con todos los sectores. No, señor, eso es una farsa que hoy en día Juan Pablo y el equipo de gobierno que tenga tienen que evaluar qué pasó allí. Si es que llegan a tener equipo de gobierno y si es que le entregan la gobernación del Estado. Bueno, tienen que pelearse porque cuando Pablo Pérez, oye, señores, seguramente al día siguiente tenía las banderas rojas poniéndolas en el Palacio de Gobierno, asumiendo como unos malandros todas las dependencias. Y ahí hubo también una comisión de enlace, de conversación con ellos. Y dijeron, señores, nos entregan esta semana, aquí no es que esperen 2 días, 3 días, recoja usted. Y uno vio a Pablo recogiendo sus peroles con su mujer, con sus 3 hijos, recogiendo todo en camionetas. Y bueno, vámonos, porque tenemos que entregar mañana, pasado mañana. No es que tienes 3 días, 4 días para recoger lo que tenías viviendo allí 4 años. Pero todo esto nos está indicando el rol que debe asumir el nuevo gobernador del Estado. Es decir, la figura del gobernador del Zulia tiene que ser un rol novedoso, un líder que sea capaz de nuclear, de unir, de conectar, de defender al Zulia, de imprimirle más fuerza a la lucha. Ese es el papel del gobernador. O sea, sin lugar a dudas, un papel eminentemente político, que sea capaz de nuclear a todo un colectivo zuliano que está esperanzado, que sigue esperanzado, pero que además está abrumado por la crisis, porque estamos viviendo cada día más mal, etcétera, etcétera. Entonces, y los demás dirigentes políticos de los factores democráticos zulianos tienen que plegarse a ese nuevo líder que salió ayer. Allí hay un pequeño problemita. Ahí justamente hay un pequeño problemita. ¿Cuál, profesor? El problemita es que dice que los demás líderes, que plegarse a ese líder, hay un pequeño problemita porque hay proclamas de que se consideran el líder del Zulia, además. Fulanito está el líder del Zulia. Sí, eso es una peleita que viene, pero eso es para después. Eso debería congelarse y poner en prioridad. El líder del Zulia y el gobernador del Zulia y la lideresa del Zulia, y se aparece otro y yo soy el líder del Zulia. Pero sé lo que hay que hacer. La lideresa de Santa Lucía. Amigos, nos vamos a una pausa y ya regresamos. Amigos, seguimos en Unas son de roja y otras son de arena, acompañados de Edward Rodríguez y Efraín Rincón, quienes han conformado una de las mejores duplas a nivel regional con una proyección a nivel internacional, nacional, digo. ¿Por qué? Bueno, porque conocemos a Efraín, conocemos a Edward, profesionales muy respetados en el Zulia, que haciendo su trabajo han logrado darle tranquilidad a la gente en cuanto a qué significan los estudios de opinión. Eso es muy importante porque en los tiempos que corren mucha gente ha comenzado a desconfiar de ellos porque a veces es más importante el encuestador que la encuesta. En este caso, el elemento clave lo han manejado con mucha seriedad y mucha solvencia. Y eso a mí no me cuesta decirlo en presencia de ellos porque ese es el reconocimiento que tienen de casi toda la gente del Zulia. Muchas gracias. Ayer cuando algunos amigos me preguntaban que de dónde estaba sacando los datos,
Le dije, yo tengo los datos que me envían unos amigos y mañana lo voy a decir en televisión. Efectivamente, yo cuando comencé a abrir cosas de lo que había, tenía la información que Edward Rodríguez me estaba pasando. Te reveló la fuente. Y que yo solo la manejé cuando él me actualizó. No lo quise hacer antes, no por temores a lo que estaba pasando, sino para asegurarme que quien estaba haciendo el trabajo tuviera la garantía de tener más o menos unos datos limpios. Ahora bien, en el resto del país no hubo un trabajo como el que ustedes hicieron en el Zulia. Bueno, supongo que muchas encuestadoras trabajaron, muchas encuestadoras. Yo tengo los resultados, seguramente no por estado, porque no es por estado, pero tengo los resultados de Consultores 21, que hizo su encuesta en septiembre, fue la última encuesta correspondiente al tercer trimestre, y allí hay una fotografía absolutamente diferente a lo que estamos observando. Es que todas las encuestas concuerdan en que la diferencia es muy grande entre un gobierno deficiente, un gobierno que malo de verdad, y además por debajo de un umbral crítico por mucho tiempo, donde la gente realmente está desesperada, esto no lo aguanta nadie. Entonces, ¿cómo es posible que en la medida en que la crisis se profundiza la gente lo vaya a votar más? Es una cosa totalmente ilógica. Lo decías inclusive hasta Patricia Llaneto, bueno, ¿quién entiende eso en Venezuela? Más crisis, más esto, mira, y ganan 17 gobernadores. Nosotros encontramos un dato en nuestra última encuesta sobre un tema que sigue siendo fundamental, prioritario en el Zulia y en Venezuela, que es el hambre. Nuestra última encuesta determinó en términos absolutos que más de 2,5 millones de zulianos comen 2 veces o menos al día. Y cuando cruzábamos esa variable con intención de voto, yo le decía a Edward, esta es una de las láminas más extraordinarias de este estudio, porque cuando cruzábamos intención de voto, la gente que comía 3 veces, 2 veces y menos de 2 veces, tenían una intención casi inalterable que favorecía a Juan Pablo por encima del 60%. Pero cuando lo determinábamos con área, donde estaba mejor área, era donde se comía 3 veces. Y donde estaba peor, su peor intención de voto, era precisamente con los estratos donde se comía 1 vez o menos. Con lo cual, eso que tú planteaste más temprano, la lógica económica y la lógica política, en las encuestas iban de la mano, como en efecto tú lo sabes, la ciencia política, la sociología política, determina que en circunstancias de crisis tan profundas como las que está viviendo Venezuela, el que lleva la pérdida es el gobierno, que es el responsable. Es el productor de la crisis, que es en el este productor, caso, que además está evidenciado. Porque ese es otro elemento, es decir, aquí ya se acabó esa respuesta de que Chávez no tenía culpa porque la culpa es de los ministros que no le hacen caso, o la guerra económica. No, ese es un pretexto que ya nadie se lo cree. Entonces, la lógica indicaba que en momentos de profundización de la crisis, de deslegitimación de Maduro, la oposición, con una participación relativamente importante, iba a obtener un triunfo contundente, y no sucedió así. Entonces, es lo que a nosotros nos llama poderosamente la atención. Fíjate lo siguiente, los días, el martes, yo tuve información de un municipio del sur del Zulia, del sur de Maracaibo, y me dijeron, mira, es muy difícil que Arias Cárdenas gane. El esfuerzo se está haciendo para tratar de mantener a buen nivel la gestión del alcalde de San Francisco. Nos derrotado ayer también. Salió derrotado. Derrotado ayer también, como ha sido derrotado en el 2015. Exacto. Y entonces todo llevaba a conducir, mira, si la oposición fue capaz de ganar ese montón de diputados, que luego no sirvieron para nada, pues el gobierno usando su poder los neutralizó. No porque los diputados fueran malos, sino porque no podían hacer nada si los tipos de una vez te llaman desacato y te quitan. Es una cosa terrible, ¿no? Que llevó, por cierto, a que el gobierno tuviera esa gran crisis con Luis Ortega. Y el argumento que ellos daban era el mal gobierno de Arias. Y Arias hacía campaña y lo último que hicieron fue que unos días antes dijeron
que iban a recibir a las personas, que se fuesen anotando, los enfermos de cáncer, que se fuesen anotando para cuando el oncológico abriera, o lo que hizo en la Lara Zulia, que la gente que estaba allí lo ve. El tipo dijo, la propaganda oficial, yo la tengo en el maletín por si acaso alguien la quiere ver, no eran los kilómetros de carretera construidos, sino la cantidad de roca que volaron con explosivos, la cantidad de explosivos que usaron para volar la roca. Yo digo, pero ¿en qué parte del mundo un gobernador hace una campaña como esa? Así Es decir, porque si además tú le unes lo que es objetivo, que es lo que está ocurriendo, que la gente está pasándola mal, y además le pones una campaña llena de mentiras, llena de falsedades, entonces dice, aquí no hay chance, aquí están haciendo cualquier cosa para llevarse lo último. Por eso a mí me parece muy pertinente que en las primeras horas, los primeros días, Guanipa le haga al Zulia una auditoría a ese gobierno. ¿Por qué? Porque también hay que desentar a Venezuela, no solamente de políticos del gobierno, sino de algunos políticos de oposición que cuando llegan a los cargos se hacen los locos. Aquí hubo una denuncia contra Di Martino, y yo la recuerdo siempre, que es que Di Martino vendió los camiones de la sede urbana. Di Martino vendió los camiones de la sede urbana y se los pagaron con un cheque sin fondo. Oye, y después todo tranquilo. Y el señor por allá de cónsul. Y el señor y de cónsul. Sí. Y bien, y Oye, por cierto, ustedes están en las encuestas y ese asunto. ¿Cuál es la opinión? El paquete tecnológico que organizó las elecciones y dio los resultados, ¿fue Esmar Martí o fue otra gente? ¿Quién fue? No, Esmar Martí no jugó en esta. Entonces, se habla de una empresa vinculada o cercana a Jessy Chacón. Jessy ¿no? Chacón. Pero eso también, ahora tampoco ni preguntamos quién ha sido la empresa. Ellos se dijo de algo, pero más nunca se volvió. Y tampoco nosotros indagamos mucho, tampoco metimos ahí, señores, ¿cuál es la empresa? ¿Ustedes quiénes son? Vamos a auditarlo. No indagamos mucho. Quizás también hubo como que, para no darle tampoco el beneficio, porque yo creo que la posición de María Corina, que aun cuando se respeta, y la de Antonio Ledesma, no es el sentir del venezolano. El venezolano quería votar, y eso se veía reflejado. Los demócratas votamos en las circunstancias que nos coloquen hoy, mañana y siempre. Aquí quienes jugaron sucio fue el gobierno, que volteó los resultados de 17-5, que era la diferencia, que era lo que tenía que tener la oposición. Mientras tenga el poder, los va a seguir volteando. Lo que no puede hacer la oposición, y ya se acostumbró a lo que no puede hacer la oposición es dejarle el campo libre. Correcto. Entonces, profesor, vienen elecciones de alcaldía, hay que ir a esas elecciones, pero con los mejores defensores. Me echó un chiste un amigo, me dice, el gobierno no quiere que la oposición gane, y la abstención no quiere que el gobierno pierda. Eso está bueno. No, que el gobierno pierda. El gobierno no quiere que la oposición gane, y los abstencionistas no quiere que el gobierno pierda. Así es. Sí, pero con los nombres, porque es que en este país, yo no sé si nosotros, por la libertad que nos da, que nos venimos de las escuelas de comunicación social, a veces decimos algunas cosas que pudieran sonar, por lo menos, si no muy prudentes. Es que yo de verdad, mira, cuando yo analizo a la oposición, la analizo en todo su conjunto y sé que los tipos están o no, pero yo cuando veo a Antonio Ledesma, es que yo no sé si la cárcel le cambió, a ese señor le cambiaron al que yo conocí, porque de María Corina Machado yo sé que es una señora frágil, ella viene a la política después, y a mí me dijo una vez el Negro Martínez, que por cierto estará aquí el miércoles con nosotros, tratando hablando del libro, él me decía que una de las cosas que uno le debe pasar a los hombres es meterse viejo en política. Y él me dijo, parodiando a Lucinchi, me dijo, lo malo de Lucinchi es que empezó a beber viejo. Ahí se rascaba rápido. Sí, Lucinchi empezó a beber. Y entonces, claro, dice el Negro me dijo en ese momento que los hombres cuando tenían que empezar a tomar eran jóvenes. Y ya hacia la vejez y lo dejando. Pero Lucinchi empezó a tomar viejo. Y dice que eso le hizo perder fuerza y capacidades para gobernar. Y el Negro Martínez estudió con Lucinchi en medicina en Caracas. Así le digo a María Corina, sus arrebatos no son los de un político, sus arrebatos son los de una señora que con muy buenas intenciones es capaz de insultar y luego pedir excusas, sí, das las excusas, pero me insulta y no conduce a ninguna parte. El otro es Pablo Medina, que está ahora en la OEA. Es pavoso. Es pavoso, menos mal que está en la OEA, está ahora coordinando el Tribunal Supremo de Justicia que está en el exterior. Entonces digo yo, hasta que nosotros no tengamos un liderazgo capaz de ver estas cosas
Pero Bien. ¿sabes un problema Fíjate que tú, pasa De ahí? pronto no Francisco? estaba coordinando nada, profesor. Yo creo que está ya es de asomado y diciendo Sí. que Pero coordina. ¿sabes lo que De pronto pasa con el asunto de los tesoristas, especialmente en el caso de María Corina? Es que a veces se confunde la persona con las opiniones. Nosotros aquí rechazamos las opiniones de María Corina Machado. Sin embargo, la gente empezó a pensar que nosotros a quien criticábamos era María Corina Machado. No, María Corina Machado nosotros la respetamos, una mujer además. Y merece todo el respeto, Exactamente, todo el pero sus reconocimiento. opiniones son las que realmente hay que discutirlas, porque ella le hizo un daño profundo a la oposición. Ayer nada más dijo, yo no voy a votar, pero yo no estoy haciendo campaña contra las elecciones. Pero lo dice con una tranquilidad de espíritu, que a mí yo digo, pero esta señora... Y la señora Mixi de Ledesma. No, Es una cosa increíble. No, pero esa no es también. Mixi. ¿No? Ese es Antonio que escribe con el nombre de ella. Sí, no es Mixi. Pero Sí, el sí, caso que plantea Francisco de Ledesma, mira, yo tengo las mejores opiniones de Ledesma. Y a nivel de consultoría política, la gente que estaba asesorándolo cuando era alcalde de Libertador, me hablaba de una persona con una madurez extraordinaria, con una sabiduría, con un olfato, además con un nivel de disciplina extraordinario a nivel de asesoría, lo cual lo indicaba que era un caballero de la política. Y tú después escuchas declaraciones de Ledesma que tú dices, pero bueno, ¿cómo es posible que un político de vieja data que ha tenido que enfrentar tantas luchas? Porque todos ellos han jugado pensando que el gobierno está cerca de su salida. Sí, el inmediatismo. A mí me Ese decía, es un elemento clave, el inmediatismo. Bueno, hay que ver, yo en estos días veía mucho, vi 3 días seguidos la película El Padrino, ¿no? Con Al Pacino. De verdad que es una película extraordinaria, creo que es una de las mejores películas que uno puede ver. Porque uno aprende mucho de política. Aprende de política, sí, de verdad, pues la política no son todos manitos blancas. La política tiene la mano zurda, la mano negra, y tiene cosas que uno dice, bueno, ¿y por qué va a ocurrir eso? Pero ocurren. Fíjate que Tibisay Lucena se nos aparece cada vez que hay un proceso electoral con un caballo en la cama nuestra. Y el que uno siempre ve como que el sucesor del Padrino es Michael, el que tiene menos capacidad y el que está menos involucrado en la mafia. Sí. Bueno, aquí ocurre lo mismo. El que menos creíamos que podía tener capacidad, que es Maduro, y así hemos pasado 4 años, es el que está llevando a cabo todos los planes y le dicen, señores, hay que lanzarnos eso de ganar 17 gobiernos, vamos a echarle pierna. Pues. ¿Cuál es el problema? Vamos a echarle pierna. O sea, tenemos a alguien que de verdad tiene unas condiciones y no podemos caer otra vez en el mismo discurso que pasamos con Chávez. No, ese es un tonto. No, ese señor está desubicado. Ese señor tiene algunas habilidades y las está poniendo en práctica y las está ejecutando. Sí, y está ganando terreno dentro de lo que ellos llaman y dentro dentro de la ajedrez. Yo quiero que terminemos con la ronda con algunas conclusiones para seguir en esto. Correcto. Porque nosotros vamos a seguir quizás hasta el 30 de octubre en este programa. Y queremos dejar algo de lo que ocurrió. Y lo que quería entonces era, es decir, ¿ganó el gobierno anoche? ¿Ganó el gobierno políticamente anoche? No ganó. No ganó. Políticamente no ganó. ¿Está mejor el gobierno de Maduro hoy que ayer? No está mejor. Pero ¿sabes quién está peor que el gobierno de Maduro? El pueblo venezolano. El pueblo venezolano sin duda está peor y va a estar muy peor. Fíjense que aquí ocurrió el siguiente detalle. Cuando hace una semana atrás había problemas con la gasolina. Empezó la gente. Oye, ya tuvo colas. Pero un día las colas desaparecieron. Sí. Y la gasolina en 91 llegó. En un país donde una gandola de gasolina de 36.000 litros tiene un precio de 36.000 bolívares y un camión de agua de 10.000 litros tiene un precio de 100.000 bolívares. O un cartón de huevo. O no, pero el camión de 10.000 litros de agua vale 100.000. Y el camión de gasolina de 36.000 BTU... 36.000 litros. Litros, perdón. Tiene 36.000 bolívares de gasolina de 91. Entonces, las cosas que aquí ocurren no ocurren en ninguna otra parte. Ayer mismo la gente recogiendo en la basura, y ya en la basura prácticamente no hay nada, porque los venezolanos no tienen nada que votar. Y los precios tienen a todo el mundo escandalizado, pero el gobierno es capaz de decirle al mundo
que mire, si aquí no pasa nada, por eso es que no aceptamos ayuda humanitaria, pero los enfermos de cáncer se mueren, los problemas que los que hay que dializar se mueren, los niños tienen problemas en los hospitales, en fin. Pero ganamos 17 gobernaciones. Eso no ha pasado, de los griegos para acá no había pasado en ninguna parte. Entonces digo yo, ¿qué hará entonces la oposición para seguir sosteniendo el interés de la gente en la lucha para sacar a Maduro? Profesor, usted acaba de decir 3 ideas fundamentales que debe hacer, de analizar el gobierno, pero la oposición también, yo creo, en la oposición hubo un retroceso. Y hubo un retroceso, por ejemplo, en materia de vocero. Cuando estaba Ramón Guillermo Veleo, yo puedo dar la certeza, y ustedes seguro la comparten, había un nivel de respeto, de interés y de prestigio, sobre todo, y de credibilidad en unos voceros que te decían, y tú como ciudadano, como factor político, como dirigente político, respetabas y asumías las directrices que te señalaban o te indicaban en ese momento. Hoy en día eso se ha perdido mucho en la MUT. Por ejemplo, nosotros vivimos en el Zulia 7, 8 meses con 2 MUT. Eso es inaudito. Eso es inaudito. O sea, ¿cómo habían 2 MUT en el Zulia? ¿Cómo dos organizaciones colocaban una y las otras dos tenían que posicionar otra? 2 MUT que terminaron siendo 2 mudos. 2 mudos, o bueno, hubo uno que habló más que el otro, ¿no? Porque creo que ahí tuvo un factor más activo. Los factores importantes Ruiz, por ejemplo, claro, en la protesta de los 4 meses que el otro señor Blanchard, que yo ayer no lo vi por ningún lado. Pero que estaba ausente, o sea, eso amerita una reflexión profunda. Y amerita una reflexión profunda de desprendimiento de nuestros políticos. O sea, los políticos nuestros no pueden seguir pensando, tengo que ser yo el elegido. No. De pronto tu tiempo no es ahora. Tu tiempo es, bueno, vamos a jugar con el profesor Efraín. Y el hombre ahorita tiene que ser el profesor y impulsemos al profesor Efraín. Pero siempre que hay una jugada por debajo de las mesas, oye, pone en desventaja es al pueblo de Venezuela. Pero mira que la gente sí va cambiando. Pues. Aquí había un sentimiento anti-Rosales, generado por sus propias conductas. Y la gente lo supo resolver en democracia. Hubo una votación, Guanipa, que de ser un eterno derrotado, derrotó a los Rosales y a todo lo que eso significa, al legado de Rosales. Eso es importante, yo creo que eso es muy importante y eso va a ocurrir en el país. Y en el caso de los políticos, tengan la seguridad que de la calle haber triunfado, como se esperaba en algún momento, hubo una cantidad de líderes que surgieron en el proceso que hay que esperar por ellos. Y hay otros que se tienen que ir. Hay otros líderes que se tienen que ir, lamentablemente, pero se tienen que ir porque la propia dinámica del juego electoral y político los va sacando. Ahora digo yo, hoy seguramente el que salga a decir, cuando convoque el gobierno a las elecciones también se las vamos a ganar. Y va a decir muchos, mira, pero mientras más elecciones, mientras más fraudes haga el gobierno, más cerca está la salida de Maduro y de su grupo del poder. Además, miren, la comunidad internacional que tenía veedores aquí no acreditados en el CNE, pues es otra cosa, saben qué fue lo que realmente ocurrió. Lo único que tiene que hacer la oposición para darle fuerza a esto, que es una pelea mucho más compleja, es mostrar los documentos que tienen en la mano. Donde se perdió, por la razón que sea, se podía perder, pero donde se ganó hay que hacerla valer, con la gente. Y si el señor que ganó en Carabobo ganó, tiene que salir a pelear por eso. Y también el caso de Miranda. Ocarino se puede quedar viéndose el ombligo. O el caso de Falcó. O el caso de Ismael García. Que ese es un caso que hay que estudiarlo. El caso de Ismael García, porque lo daban ganador hasta las 8 de la noche. Chico. ¿Tenía? Lo daban ganador hasta las 8 de la noche. ¿Cómo fue que perdió Ismael García? Amigos, yo creo que esto se está terminando. Yo les voy a agradecer a Efraín y a Edward que hayan estado con nosotros, a menos que ustedes quieran ya agregar otra cosita al final. No, yo creo, con las preguntas que hacías o la inquietud que dejaste, yo creo que nosotros debemos tener el compromiso de seguir animando a los venezolanos, de que esta es una lucha que hoy día debe ser profundizada, eliminar el inmediatismo como mecanismo que nos permita resolver la crisis, una crisis tan profunda que no puede ser resuelta de un día para otro y que además
si el liderazgo democrático venezolano no manifiesta, no proyecta suficiente madurez política que le genere la unidad monolítica que estamos necesitando, no solamente como dirigentes, sino como comunicadores que den testimonio efectivo de que el interés supremo es la libertad, la democracia en Venezuela, yo creo que eso está planteado y eso debe ser así. Esos son elementos fundamentales para seguir en esto. Y por último, a pesar de todas las dificultades, yo creo que el voto sigue siendo el instrumento fundamental de los demócratas. Habrá que hacer evaluaciones, habrá que hacer planteamientos más contundentes, tendremos que revisarnos más profundamente, pero ese ánimo de votar tiene que mantenerse incólume, porque en definitiva nosotros estamos acá es por el rescate de la libertad y de la democracia. Eso es lo que nos está moviendo. Y sin el voto, esos dos elementos, esas dos aspiraciones absolutamente legítimas y necesarias, no va a ser posible materializarlas. Profesor, mi opinión es, ayer me gustó mucho en la mañana cuando fuimos a votar todas esas personas de la tercera edad que estaban ejerciendo el voto. O sea, ellos, nuestros abuelos, nuestros padres, es tan claro que el voto es el instrumento para salir de este gobierno. Uno no vio tantos jóvenes en la mañana, quizás al mediodía, quizás al final de la tarde. No había una motivación plena para participar en el proceso electoral, pero los viejitos nos dieron la lección de que había que ir a votar, y esos fueron los primeros que llegaron a los centros electorales. Los viejitos que antes supuestamente estaban con Chávez. Que estaban con Chávez. El hambre hoy sigue y va a ser peor. Los apagones van a seguir. La falta de efectivo va a continuar. La falta de repuesto la vamos a tener. Los precios exorbitantes que vivimos cada día, porque usted le quitan hoy un teléfono o se lo roban, usted no puede mañana salir a comprar otro. No, pero o sea, lo que le van quitando a usted, hay algo que no lo va teniendo, hay algo que no va a seguir. Reponiendo. Hay algo que no va a seguir. ¿Qué es? Área. Ahora, ¿por qué no nos da rapidito los resultados por municipio? A ver, los resultados, bueno, ¿por municipio no los tenemos? No los tenemos. Ahora, entonces dígame usted, Arenas, para finalizar. Bueno, te digo, eso es verdad, pero todo lo que dijo don Efraín es cierto. Yo estoy de acuerdo contigo, lo hemos dicho durante uno y otro programa en más de un mes. Pero hay una cosa importantísima, Efraín, que hay que recuperar, que es la reinstitucionalización del país, aún siendo oposición. Es decir, el país pasa por volver a organizar el Estado venezolano. Porque la gente te va a decir exactamente lo mismo. Con este CNE no vamos a ninguna parte, con estas Fuerzas Armadas no vamos a ninguna parte, con este TCJ no vamos a ninguna parte. Si la lucha del venezolano hoy, interpretando que es necesario que la sociedad civil haga política de verdad, que se proponga de verdad un proyecto político de verdad. La sociedad civil no es para estar allí y acompañar a los partidos. Partido político para sociedad civil. Volver a organizar el Estado venezolano aún siendo opositor, movilizar la sociedad para reinstitucionalizarlo. Porque el argumento que te va a manejar ahora para desconectar a la gente del sentido y del sentimiento que a los demócratas deben alimentar es que con este CNE no vamos a ninguna parte. Así es, amigos, totalmente. Seguramente mañana le vamos a hacer una revisión de todo lo anterior hasta el resultado electoral de ayer. Solo les digo lo siguiente: uno de los últimos dictadores de América cayó después que demostraron que la elección que lo había electo a él fue fraudulenta, y me estoy refiriendo al señor Fujimori, que por cierto, muy enfermo, no ha podido salir de la cárcel en Perú. La dejamos hasta aquí, pero mañana, Arenas y yo vamos a ir llevándoles poco a poco qué fue lo que ocurrió desde el momento en que decidieron validar los partidos hasta la elección de ayer, para que veamos que algo podrido está por ahí cerca de las Torres del Silencio. Por ahí queda el CNE. Nos vamos, amigos. Gracias, Efraín. Gracias, Eduardo Rodríguez. Gracias.